Los movimientos populares en América Latina. Uno de los dos últimos cambios significativos en gobiernos de Latinoamérica de los últimos años fue la culminación de los periodos neoliberales de Chile y de Colombia. Ambos países venían de transitar un largo ciclo neoliberal. Chile desde el golpe contra Allende en el año 1973 y Colombia desde 1948, que se inicia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, líder social más importante en aquella época. El crimen contra Gaitán frustra las expectativas populares y da comienzo al periodo neoliberal hasta la asunción del actual presidente Gustavo Petro en el año 2022. Estas dos elecciones, que dieron el triunfo a Gustavo Petro en Colombia y a Gabriel Boric en Chile, trascendieron en todo el continente por dejar atrás un periodo e inaugurarse la expectativa de dos gobiernos populares y nacionales con el propósito de sostener la identidad de sus pueblos. El caso de Chile comienza en octubre del año 2019. Estudiantes secundarios inician protestas masivas en Santiago, evadiendo el pago del metro. Por tal razón se le llamó Saltando los Molinetes, en rechazo al aumento de la tarifa del subte. El 14 de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera decreta un estado de emergencia y despliega militares a las calles por primera vez desde la dictadura. El 18 de octubre, la protesta escala a nivel nacional con marchas masivas, saqueos y represión policial. La consigna no son 30 pesos por el precio excesivo del subte, son 30 años, simboliza el descontento acumulado desde el fin de la dictadura, que fue en 1990. El pico máximo fue de octubre a diciembre del 2019, con marchas multitudinarias cada semana, como la del 25 de octubre, que reunió a más de 1 millón de personas en Santiago. Se extendió hasta el año 2022, hasta la elección de Gabriel Boric, que es en marzo de 2022, quien llegó a la presidencia prometiendo cambios demandados en las protestas. Este movimiento marcó un antes y un después en Chile, cuestionando el modelo neoliberal heredado de la dictadura. El caso de Colombia se lo llamó el colombiazo, que se desarrolló en el mes de abril del 2022. Se desató una serie de masivas protestas y disturbios desencadenados por el paro nacional convocado contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Estas manifestaciones, que comenzaron el 28 de abril de ese año, del 2022, se extendieron por semanas y derivaron en una grave crisis social y política a causa del largo periodo de gobiernos proimperialistas, que fue acumulando descontento por pobreza, desigualdad, desempleo, corrupción y mal manejo de la pandemia. El colombiazo marcó un hito en la historia reciente de ese país, mostrando el poder de la movilización ciudadana que desencadenó una revuelta estructural y la fractura social. Las protestas influyeron en el clima político que llevarían a la elección de Gustavo Petro en el 2022. La repercusión de estas dos elecciones fue ampliamente difundida como un ejercicio de la democracia, ocultando el hecho principal. Esto es, la participación popular que les dio el triunfo a ambos en la elección presidencial de los años 2021 y 2022. Es importante tener en cuenta estos dos sucesos porque nos dan una mirada distinta de cómo funciona un sistema representativo que no está totalmente occidentalizado, para diferenciarlo de Europa. Los sistemas representativos formales siempre obedecieron y obedecen a los distintos intereses económicos de un suprapoder. Debemos desmitificar los beneficios de las democracias formales y dejar de poner la mirada en el continente europeo, que es cuna de la democracia, entre comillas. Tantas veces hemos escuchado alabanzas al sistema democrático europeo como un sistema modelo, principalmente desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se destacaba el nivel de vida de los trabajadores,
sea de empresas privadas, mixtas o del Estado. Todo esto sin tener en cuenta que ese bienestar obedece al extractivismo que han hecho históricamente de sus colonias. Esto lo señala muy bien Bonaventura de Sousa, un intelectual portugués, y no solo el extractivismo material, que es el más conocido, sino también el extractivismo epistémico, que consiste en el robo de los conocimientos de la cultura de los pueblos del hemisferio sur. Por ejemplo, los conocimientos tradicionales, medicina, agricultura y espiritualidad, son investigados, patentados y comercializados sin el consentimiento ni beneficios para sus creadores. El ejemplo, la biopiratería de plantas medicinales indígenas para farmacéuticas, la fetichización del saber. Los conocimientos se divorcian de su contexto cultural y espiritual, reduciéndose a datos útiles, entre comillas, para el mercado o la academia. Europa no sería lo que es sin haber usufructuado a las colonias durante siglos. Hoy somos testigos de cómo ese periodo está llegando a su fin, principalmente por lo que comenzó a desarrollarse en los años 90 con la caída del muro de Berlín. Esto desencadenó la agudización del capitalismo financiero que había comenzado 20 años antes en Estados Unidos con la pérdida de respaldo del dólar en el oro y también del petróleo. La financiarización de la economía ha desarrollado un suprapoder que fagocita a quienes le propulsan. Este es un hecho nuevo de este siglo. El capitalismo ha sobrevivido a varias crisis. Señalemos las más destacadas: el año 1929, el 1970 y el 2008. Últimamente, a fines del siglo pasado, el capitalismo se financiarizó, lo que produjo una concentración mayor. Esto dio lugar a un suprapoder económico que está por sobre las naciones. Una parte de ese poder hoy está en Estados Unidos, le llaman el Deep State, el Estado Profundo. Este está entrelazado con el grupo de Davos, los que se juntan una vez por año en esa ciudad en Suecia. Sus representantes se juntan periódicamente ahí en Suiza, en el pueblo de ese nombre. Es el mismo suprapoder que gravitaba en la Segunda Guerra Mundial. Pretende dominar el mundo con la misma estrategia. En ese entonces, el desarrollo del nazismo de Alemania, que en sus comienzos fue apoyado principalmente por Inglaterra de Churchill para frenar a la Unión Soviética, la pretensión de Occidente siempre fue culpabilizar solo al nazismo alemán y a su líder de todo. Aimé Césaire, un intelectual negro de la isla Martinica, fue quien señaló que Adolfo Hitler no era una anomalía del mundo moderno, sino algo que siempre habían hecho los blancos europeos en todas sus colonias. Esto lo dijo Ramón Grossfogel en una de sus conferencias virtuales, así como Rusia fue un impedimento para la expansión del capitalismo occidental de mediados del siglo pasado, hoy lo es para la expansión del capitalismo financiero, que también tiene su sustento en Occidente. Esta es la razón de por qué comenzó la guerra de Ucrania y no termina. Detrás hay una disputa por la hegemonía. Hay que aclarar que la disputa la lleva adelante la OTAN, instrumento del capitalismo financiero. Rusia, estando en los BRICS, aboga por un mundo multipolar. Consecuencias de la financiarización de la economía. Si hacemos una deducción estrictamente económica, podemos decir lo que muchos economistas dicen, que frente a la inteligencia artificial y a la robotización se eliminan empleos masivamente, reduciendo el poder adquisitivo y la demanda, centralizando aún más la riqueza en los dueños de la tecnología. Ejemplo, Big Tech. Ellos sostienen que si no hay redistribución, renta básica, universal, impuestos, los robots, todo, el sistema podría colapsar por una falta de consumidores. Este es un pensamiento economicista que describe las consecuencias de un desarrollo desigual, pero deja de lado la principal causa del problema. La cuestión es que el sistema de la modernidad o el capitalismo financiero, como se lo quiera llamar, ha desnaturalizado la relación entre los humanos.
por el hecho de que el dinero se ha transformado en un fin en sí mismo, postergando todas las demás cuestiones que hacen a una vida en comunidad o sociedad en armonía. Para decirlo en pocas palabras, una comunidad sería un grupo de personas en equilibrio que se autocontienen. Los principales males del siglo XXI, la dependencia a los celulares, adolescentes que se aíslan, etc., sucede principalmente en las ciudades más avanzadas, donde es más acentuada la vida moderna, no así en pueblos aislados que llevan una vida de vecindad, que si bien generalmente sufren necesidades primarias, estas también son causas de la concentración de la riqueza. Una respuesta a esto ha sido el surgimiento de los movimientos sociales como consecuencia de la desindustrialización de los últimos 30 años en Argentina. También el movimiento de los sin tierra con origen en Brasil es otro ejemplo. Estos movimientos tienen un fuerte rasgo de fraternidad. Otro capítulo merece el fenómeno del peronismo en Argentina. Como conclusión podemos decir que si bien la situación es confusa, las alternativas que se manifiestan en su mayoría vienen del hemisferio sur, ya sea por las experiencias señaladas en un principio y también por el surgimiento de los BRICS, que aparece como alternativa al mundo capitalista financiero.